En la clase de hoy vamos a iniciar nuestros primeros pasos en, utilizando el lenguaje JavaScript. Ustedes ya leyeron en la clase pasada este documento en el que hacía la introducción a lo que es JavaScript, explicando un poco qué es el lenguaje, cómo está conformado, ¿sí? Van a encontrar mucha similitud con lo que vieron de C# en otras materias, pero bueno, tienen que saber que hay grandes diferencias en cuanto a que este es un lenguaje que no es compilado, que es un lenguaje que no es fuertemente tipado, como puede ser C# o como puede ser Java. Eso también son grandes diferencias entre Java y JavaScript, que no tienen que confundir, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes, Java y JavaScript. Algo que me gustaría resaltar de JavaScript es que es un lenguaje que se está utilizando muchísimo y no solo en el ámbito web, sino también en lo que es la parte de aplicaciones, en lo que es la parte de servidores, hasta en base de datos. Hay bases de datos que son que usan directamente JavaScript, no usan SQL. Que bueno, es un lenguaje que hoy por hoy, por las tecnologías que estamos utilizando y por los avances tecnológicos que hay, es muy utilizado este lenguaje, ya que permite realizar aplicaciones web que son muy parecidas a una aplicación de escritorio, ¿sí? Así que bueno, principalmente JavaScript sirve para ejecutar las instrucciones en nuestro navegador, o sea, es lo que lo vamos a utilizar nosotros del lado del cliente únicamente, en este caso, y para ejecutar cualquier cosa, interactividad o o trabajo con eventos, esas cosas desde nuestro navegador, ¿sí? Para que el usuario pueda tener alguna interactividad extra en la página y no solo sea visual. De todo este documento, obviamente tienen que leerlo por completo. Hoy vamos a utilizar esta parte. O sea, ustedes si ven, en todo el documento explica todas estas cosas básicas que ustedes ya las tienen que saber a través del otro lenguaje que han utilizado. Por eso les decía que lo lean directamente ustedes, porque para que sepan que, digamos, por ejemplo, los operadores son los mismos, ¿sí? O sea, el de sumar, restar, el dividir, ¿sí? Que después de cada instrucción se tiene que escribir la coma, los comentarios son con dos slash, ¿sí? O pueden escribir comentarios de varias líneas con slash, asterisco, slash. Eh, Algo importante que difiere en lo que es lenguaje C# que el que ustedes conocen es que para declarar una variable, fíjense en que usamos directamente var, ¿sí? Y no tiene un tipo de dato, ¿sí? Por eso JavaScript no es tipado, o sea, no tiene un tipo de dato que haya que definirle. Prácticamente la variable va a cambiar su tipo de dato en relación a lo que le asignemos, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado con eso porque puede provocar errores en el código, o sea, no errores en el código en sí, sino en nuestra ejecución, nuestra lógica del programa puede causarnos problemitas si no estamos atentos a eso, ¿sí? Por eso es una de las cosas que muchos desarrolladores odian de JavaScript, es esto que no tenga definido un tipo, por lo que hay otras extensiones o otros lenguajes que surgen de JavaScript, como ser el TypeScript, que ahí sí o sea, ahí sí se define el tipo de dato, tiene controles de variable y tiene otras cuestiones, ¿sí? Pero bueno, ahora no nos vamos a complicar con eso. Bueno, lo que sí vamos a ver acá ya es cosas más específicas de JavaScript, o sea, de cómo integrarlo dentro de nuestra página web, ¿sí? Cómo escribir, manipular el DOM, que se llama, que el DOM vendría a ser la estructura de la página, o sea, cómo manipularla, cómo agregarle cosas, ¿sí? Vamos a usar funciones específicas de JavaScript, por ejemplo, como alert. Esta la vamos a usar para ahora, para hacer las pruebas, pero en realidad no se usa ya prácticamente en las páginas web en producción porque son muy incómodas para el usuario. Otro tipo de técnicas que la vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ahí tiene el documento para que lo puedan rever y para poder usarlo de guía también, ¿sí? Vamos a ir al Visual Studio, que es el programa que vamos a utilizar para programar, ¿sí? Lo primero que haremos es en nuestra máquina crear una carpeta. Yo he creado esta carpeta ejemplo JavaScript. Y la idea de esto de crear una carpeta es poder tener un mismo lugar donde vamos a ir guardando todos nuestros archivos, ¿sí? Bueno, voy a ir al Visual Studio Code.
¿sí? Pueden usar Sublime Text o Notepad++, como ustedes prefieran, ¿sí? En este caso voy a usar Visual Studio Code. Voy a ir a abrir carpeta. Entramos aquí, selecciona carpeta y bueno, ahí ya tengo abierta mi carpeta JavaScript. Bien, que la carpeta yo le puse ese nombre, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Dentro voy a crear un archivo HTML, le vamos a llamar index.html, ¿sí? Y vamos a crear el documento HTML, ¿sí? Hasta ahí es todo lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Por ahí ahora todavía no estamos usando JavaScript. Ahora, ¿cómo hacemos para integrar JavaScript en nuestra página web? Hay dos formas. Una es usando script, ¿sí? Voy a poner script, ¿sí? Y ahí ya puedo escribir JavaScript. Por ejemplo, vamos a poner un alert a todo mundo. Voy a mi carpeta, lo ejecuto. Voy a tener página web que dice hola mundo, me sale esta alerta, hola mundo, ¿sí? Yo la actualizo, fíjense, ¡pap! Sale un cartelito, un pop-up o un alert que dice hola mundo. Ahí ya estamos ejecutando JavaScript. Puedo escribir directamente en el documento algún mensaje, alguna mismo texto, por ejemplo, puedo decir document. Document vendría a ser nuestro documento, ¿sí? O sea, el HTML. Eh, document write, ¿sí? Hola mundo. Solo que acá vamos a tener un pequeño problemita. Vamos de vuelta a nuestro navegador de 5 y se me aparece hola mundo y hola mundo. Ah, no, está bien, listo. Lo escribió en... ¿Qué es lo que pasa? Acá está diciendo que al documento, o sea, al body, le va a escribir hola mundo. O sea, si yo pongo un texto acá, H1 por ejemplo, fíjense en que el hola mundo me lo escribe antes del título, ¿sí? Porque acá va ejecutando de la siguiente forma. Va leyendo esto, acá dice que bueno, que al documento le va a agregar esa palabra, o sea que al body le va a agregar esa palabra. Después, cuando cargue el body, tiene el H1. Entonces, se agrega primero. Si nosotros queremos que se agregue al último, lo podemos agregar acá directamente al final. Se va a agregar al final. ¿Sí? Bueno, por el momento no nos preocupemos por eso. Ya vamos a ir viendo que muchas veces se usa el script al final y no al principio por una cuestión de velocidad de carga y cuestiones así. O sea, lo normal, lo correcto es que esté agregado siempre en el head, porque es prácticamente algo que no ve el usuario, sino que se ejecuta en el navegador. Pero para que sea más rápida la carga de la página web, o sea, para que cargue todo esto y vaya mostrando contenido, normalmente el JavaScript se lo pone al final. ¿Sí? Bueno, esa es una forma de agregar JavaScript. Yo quiero comentar una línea, agrego el slash. Bueno, la otra forma es agregando un documento. Script, ¿sí? Y ahí puedo agregar el nombre de un documento. Por ejemplo, crear un documento JavaScript. Vamos a crear una carpeta JS para decir que vamos a poner dentro de los JavaScript. Primer script.js. JS es la extensión que usa JavaScript. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo saqué el hola mundo. O sea que si yo actualizo la página, ya no tengo el mensaje del hola mundo. Tengo solamente el mensaje escrito en la pantalla. Entonces voy a agregar en mi script aquí el alert. Alert hola mundo desde script.js. Si yo ejecuto, no pasa nada todavía porque mi documento HTML todavía no tiene enlazado el JavaScript. Lo vamos a enlazar. Entonces acá vamos a decir que
El archivo JavaScript está dentro de la carpeta JS, dentro de primerscript.js. Voy a mi página de vuelta, actualizo. Fíjense que ahí lo veo al cartelito ahora. Bien. Bueno, ahí ya vimos las dos formas de agregar JavaScript. Esta la vamos a descartar y vamos a utilizar directamente un documento externo porque es más prolijo para trabajar. Así tengamos separado nuestro documento HTML de nuestro JavaScript y de nuestro CSS en el caso que fuese necesario. Bien, bueno, JavaScript es un lenguaje de programación, por lo tanto podemos crear variables, podemos crear podemos usar estructuras de control, ¿sí? Como un if, como un for, bien. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pruebita. Vamos a usar lo que vendría a ser, en vez de un alert, un cuadrito que nos pida información, ¿sí? Para poder, a ver, primero vamos a usar, por ejemplo, for. Primero vamos a hacer un for, mejor. Pongamos for, ¿sí? Si ustedes quieren lo pueden autocompletar directamente si tienen el autocompletar, ¿sí? Fíjense que la estructura es prácticamente la misma que la que utiliza C#, ¿sí? El index, que le podemos decir i directamente. A ver, esperen. Por i, para decir que es un index. Y la cantidad, poner por ejemplo 10. Y vamos a hacer la clásica, que es la de documento write here. Y aquí vamos a poner que escriba, ejemplo, y más. Acá lo que estamos haciendo es concatenar. El signo más sirve para sumar, para signo del número y como concatenador. Entonces vamos a decir que y, vamos a escribir el texto, solo vamos a concatenar con el número, por ejemplo, 2 por 2, igual. Acá necesitamos poner el valor que va a ser igual, ¿sí? Yo pongo acá todos, por ejemplo, 0, página, actualizo. Ahí están números 0 por 2, 0, 1 por 2, 0, ¿sí? O sea, obviamente está mal, pero se entiende, ¿sí? Que se va escribiendo varias veces. Es más, acá al final vamos a poner PR para que haga así, ¿sí? Bien, ahora, en realidad este 0, nosotros quiero que sea la misma la operación, digamos, de ahí. Más, no empiece de 0, si va a empezar de 1, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Bueno, en realidad no estamos haciendo la operación, estamos diciéndole que directamente sea 0. Entonces, vamos a declarar una variable que sea el resultado, ¿sí? Acá abajo arriba vamos a crear var resultado es igual a 0. Entonces acá vamos a poner que resultado es igual a la i. Acuérdense que en cada vuelta va a ir cambiando la i por 1, 2, 3, 4, 5, que es lo que íbamos viendo acá. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y por 2, por ejemplo, que va a ser la base. Entonces en vez de decir 0 va a ser resultado. Actualizo y fíjense que ahora está funcionando. Bien, ahora si yo quiero la tabla del 5, por ejemplo, cambio acá. ¿Sí? Uy, de 5. Bien. Entonces, ya estamos viendo. Bien, se me apagó el micrófono. Em, sigue siendo un detalle. Estoy multiplicando por 5, pero el 2 sigue estando ahí. Entonces, a ese 5 que está aquí, lo vamos a poner una variable. Vamos variable número es igual a 5. Y en vez de poner 5 acá, pongamos num. Y en vez de poner todos aquí, lo concatenemos.
al num. Entonces actualizó y fíjense que ahora dice 5. Yo pongo que sea la tabla del 3. Fíjense que actualizo y se pone la tabla del 3. Bien, bueno. Ahí ya, fíjense que ya empezamos a utilizar variables, ya empezamos a utilizar estructuras de control. Ahora, vamos a hacer que el, vamos a hacer otro ejemplo, como utilizando lo que es un prompt. Prompt, prompt. ¿Sí? El prompt es el que pide un dato al usuario, ¿sí? Ahora lo vamos a usar como ejemplo únicamente, eh, pero no lo vamos a usar en realidad para usos cotidianos. Después vamos a ver que hay formas de leer cuadros de input del texto, digamos, a cuadros del formulario, como para usar eso, para pedir datos al usuario. No tener que usar una cosa así como tan tosca como prompt, porque esto termina siendo incómodo para el usuario. Ya le voy a mostrar por qué. Bueno, acá vamos a poner ingrese tu nombre. En el HTML voy a sacar este H1. Eso es tu nombre. Y esto lo que va a hacer es que nos aparezca un cuadrito. Fíjese. F5 y no aparece cuál. Ingrese su nombre, ¿ve? Escribo algo, aceptar y ahí no hace nada. ¿Sí? Lo que nos está faltando es asignarlo en alguna parte. Vamos nombre. Es igual a prompt. ¿Sí? Ahora, cuando se ejecute, el dato que agregue el usuario se va a guardar en la variable nombre. Y yo esa variable nombre la puedo usar. Vamos a poner, por ejemplo, document.write y vamos a escribir un h1. Hola, y vamos a concatenar el nombre. El h1. Coma, ya está. Entonces ahora me va a decir hola, Marcos. Ingresa su nombre, Marcos, aceptar. Entonces, hola Marcos. Me aparece eso. Bien. Entonces, ahora. Ahí tenemos nuestra tablita. ¿Sí? Como no ingresa nada, no me aparece nada. Es más, acá puedo poner, por ejemplo, que me autocomplete como eh, valor por defecto, Pepe. Entonces, si yo no agrego nada, ya por defecto me pone Pepe. Lo puedo cambiar por, qué decir, Marcos. ¿Sí? Y si no lo cambio y presiono Enter, dice hola Pepe. Bien. Bueno. Hasta ahí vamos a ver la clase de hoy. La idea es que ustedes ahora hagan un práctico. ¿Sí? Así que aquí le voy a dejar la consigna. Les digo prácticamente la consigna, después ya la voy a poner en la plataforma. Pero va a ser el, el primer punto va a ser hacer una página que nos pida un número y nosotros creemos la tabla de multiplicar de ese número. Y la segunda página que haremos va a ser hacer que nos pida dos números, ¿sí? Y después nosotros vamos a hacer una operación de suma. Es más, vamos a complicar un poquito más al segundo punto y vamos a usar un if, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo acá var increase ¿no? Y le pongo prompt crece 0 y abajo le pongo un if, que esta estructura la que ustedes ya reconocen por C#, ¿sí? Vamos a poner número mayor a 0. Entonces, document, el número, acá tenemos el número, pero es mayor a 0. ¿Sí? Ponemos un else.
Vamos menor a 0. Entonces fíjense en sencillo eso. Lo actualizo, me dice el nombre Pepe, el número le voy a poner 10, entonces me dice el número 10 es mayor. Uy. Ah, no, está bien, está bien. Acá me está faltando ponerle que tenga un PR para que no se junte con lo que estaba abajo. ¿Sí? Pues más, podemos poner párrafo. 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 Pepe, el número 10. Número 10 mayor a 0. Si actualizo y pongo Pepe menos 15, el número 15 es menor a 0. Bien, ahí ya utilizamos dos estructuras. Bueno, el primer ejercicio entonces va a ser que nos pide un número y creamos una tabla a partir de ese número. Creamos una tabla de multiplicar a partir de ese número. Y el segundo ejercicio va a ser que pidamos dos números, los vamos a sumar y nos va a decir si el número resultado es positivo o negativo, ¿sí? Van a ser dos páginas que van a ser, o sea, dos scripts que van a hacer. Esto es tan sencillo como poner .1.html y agregar un JavaScript para el .1 y .2 JavaScript y agregar un JavaScript para el .2, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, me buscan a través del grupo de WhatsApp. Respondo cualquier inconveniente que tengan por ahí, ¿sí? Así que bueno, esto sería todo. Espero que tengan un buen día, chicos, y este trabajo tiene que estar entregado ya para la semana que viene, ¿sí? La semana que viene ya vamos a empezar a trabajar con la manipulación del DOM. Bueno, nos estamos viendo.